Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estoy aquí de nuevo para continuar con este relato que estaba haciendo de mi viaje por la Ruta de la Seda. Si no lo has escuchado el primer capítulo, te invito a hacerlo, porque en él hablaba un poco de las motivaciones del viaje, de qué me sucedió viajando por Turquía, que es donde empecé el viaje, y luego por Irán y Turkmenistán, que es donde me quedé. En realidad no, en realidad me había quedado en Uzbekistán. Justo tras pasar la frontera de Turkmenistán había estado, recuerda, 5 días en ese país con un visado de tránsito, un visado que apenas me permitió ver nada de ese país, pero bueno, tampoco lo eché muy en falta porque, como comentaba, la presión policial y la observación constante que uno sentía estando allí era bastante incómoda, la verdad. Y así con alegría entré en Uzbekistán, ¿no? Pensando que, bueno, que ya por fin salía de esa dictadura y que por fin iba a disponer un poquito de esa libertad que buscamos los viajeros para, bueno, hablar con la gente, sacar fotos donde queramos, movernos por donde queramos. Pero bueno, tardé muy poquito en darme cuenta de que necesariamente no iba a ser así. El contexto os lo voy a poner porque es importante, y es que en 2005, justo unas semanas antes de que yo entrara en el país, en Uzbekistán, hubo una serie de manifestaciones en el Valle de Fergana que fueron, bueno, reprimidas por el gobierno central a base de tiros. El país se cerró a cal y canto, no se permitió ninguna investigación internacional, pero hubo rumores que murieron entre 100 y 500 personas en lo que fue una matanza en toda regla organizada o ordenada por el Estado o por el presidente, ¿no? Que en aquel momento era Karimov, que había sido el padre de la independencia del país y gobernante único desde el año 91. Hasta hace muy poquito, en realidad, que ha muerto de un infarto. Pero bueno, el caso es que había este contexto que yo no conocía, con lo cual, cuando entré en el país, todo el mundo, o al menos las fuerzas de seguridad, estaban un poco alertas de que entrara gente a investigar de manera no autorizada, pues qué había pasado allí. Y aunque yo me encontraba en la otra punta, porque el Valle de Fergana está en el sureste y yo estaba en el noroeste, da igual, estaban un poco atentos. Y claro, un tío solo que se sentaba o que estaba sentado en una terracita tomándose un helado tranquilamente, escribiendo en una agenda tipo Moleskine de estas de reportero, pues fue muy sospechoso para 2 policías que se sentaron en una mesita de al lado. No les presté mucha atención porque pensé que eran clientes de allí, pero al rato apareció un señor con una boina de esas enormes o un sombrero de policía con galones y digamos ya otras entidades, que se puso a hablar con ellos y llamó por teléfono a alguien. Y al rato apareció el que iba a ser mi querido interrogador. Efectivamente, había llamado a la policía secreta y habían venido a interrogarme, básicamente porque ellos no hablaban inglés y entonces el de la secreta sí que lo hablaba y de hecho bastante bien. Y entonces, pues bueno, me pidió educadamente sentarse en mi mesa. Los 2 policías, los 2 que eran, bueno, de otro rango, se sentaron justo detrás y el que era más así, el gerifalte, se fue a sus cosas, ¿no? Pero empezó una serie de preguntas, un interrogatorio de una manera informal allí en un espacio público. Me pidieron el pasaporte, evidentemente, empezaron a pedirme a ver qué estaba escribiendo en la agenda, de dónde venía, con quién había estado en Irán, por qué venía de Irán, qué había hecho antes en Turquía, a quién conocía en Turquía, por qué estaba haciendo ese viaje. Bueno, una serie de preguntas que, respondidas una y otra vez, pues se vuelven cansinas, pero que supongo que rutinariamente se hacen para ver si hay algún hilo del que tirar, que para mí era algo totalmente absurdo, ¿no? Pero la situación empezó a ser incómoda cuando llevábamos un cuarto de hora, 20 minutos, cuando el tipo me dijo, bueno, me gustaría entrar dentro de la heladería. Bueno, la heladería era un puestecillo con 4 mesas allí, vaya, y que nos muestres lo que llevas en la bolsa y los bolsillos y demás. Y digo, me cago en la leche. Ahí sí que me cagué, ¿no? Porque
De repente una cosa es estar en el espacio público, que más o menos sabes que no te va a pasar nada, pero otra cosa es que te metan dentro, ¿no? Y entonces, bueno, entramos, les acompañé a la parte interior y tal cual me habían dicho, me empezaron a pedir que sacara todo de la mochila. Llevaba una bandolera de estas con la cámara de fotos, la guía de viajes, y recuerdo que había comprado detergente. Y según lo saqué, que se había salido un poco en la bolsa de plástico que lo recubría, le oí a un policía susurrar al otro, dice, esto, o algo así, porque yo oí Anthrax nada más. Esto debe ser Anthrax. Y digo, joder. Digo, ¿qué películas, o sea, qué movidas están montando esta gente? Total, que el tipo, el policía, que, bueno, debió venir muy rápido porque no traía ni agenda ni nada, empezó a apuntar en una servilleta con un lápiz que le prestó el heladero los contenidos de mi bandolera. Y luego me obligó a sacar las cosas que llevaba en mi bolsillo y ahí pensé, la cartera. Aquí es cuando me va a hacer el trueque de los billetes, que si son falsos y no sé qué. Y le fui dando uno por uno y me los iba devolviendo y conforme me los devolvía yo se los iba dando. Y no llegó ni siquiera a hacer como que se lo quedaba o a intentar quedárselo o a proponerme que le diera un soborno o algo así. Pero os podéis imaginar lo incómoda que era esa situación. Además, llevábamos como 20 minutos ahí adentro de la heladería esta. Yo ya me estaba cansando y hubo un momento en que uno de los imbéciles de los policías estos locales, jugando con las cámaras de fotos, le abrió la tapa a mi cámara, que era de carrete, recordad. Y de repente le veló, o yo sospeché que había velado el carrete. Entonces ahí sí que ya salté, la cerré la tapa para que no me jodiera todas las fotos, que además estaba al final del carrete. Y entonces ya le dije, hombre, por favor, a ver, que soy un turista, no, o sea, esto es absurdo, dejadme marchar, quiero irme a mi hotel, quiero irme a cenar, tal. Y bueno, un poco, no sé, si sobrepasados o sorprendidos por mi reacción en ese momento, me dijeron, sí, tienes razón, bueno, pues nada, es verdad, recoge tus cosas y te puedes ir, pero para que no te pierdas y no te pase nada, te voy a acompañar al hotel. Y el de la secreta, pues se vino andando conmigo al hotel, que no era muy lejos, y el hijo puta, cuando llegamos allí, dice, ¿nos tomamos una cerveza? Y claro, ¿cómo le dices que no? Bueno, no sé, o sea, yo ahí seguía todavía en guardia, ¿no? Total, que le acompañé al bar del hotel, que era un restaurante así como abierto, con un jardín, y empezamos a hablar un poco, me empezó a preguntar de mi vida, a qué me dedicaba, cosas más así, y en un momento dado el tío, poco a poco, fue la conversación, Europa, me encanta, tal, me encantaría España, qué bonita debe ser, no sé qué, tú no me puedes firmar una carta de invitación, y digo, ¿otra vez esto? ¿De verdad? Claro, ahí sí que le dije, sí, déjame tus datos, no sé qué, y te doy los míos. Le di un nombre, el nombre no, pero la dirección falsa, el número de teléfono falso, yo creo, y digamos que hice un poco, salí como pude de esa situación, sí, claro, y bueno, muchas gracias, me acabo la cerveza y me voy a mi habitación, que he tenido suficiente intensidad en lo que ha sido este día por Uzbekistán, ¿no? Qué diferencia de lo que me esperaba a lo que me encontré ese primer día. He de decir que a partir de ahí fue todo bien, o sea, relativa normalidad en el resto del país. Sí que había mucha presencia policial, muchos controles, sobre todo en la carretera, pero como yo me movía en transportes públicos, en taxis compartidos, de estos de 4 o 5 plazas que se llenan que salen cuando están llenos, perdón, pues le iba dando ahí, le sacaba el brazo, le daba un billetito y ni control ni leches. Ahí seguíamos avanzando a toda velocidad por el desierto de Uzbekistán, que para el que no tenga una imagen mental de cómo es ese país, pues es el puro desierto. Turkmenistán y Uzbekistán son tremendamente secos, muy calurosos, y yo ya estaba entrando ahí a mediados de junio, principios de julio, y hacía un calor tremendo. En este recorrido por Uzbekistán iba a haber dos grandes novedades. La primera era que mi madre y una amiga se iban a incorporar unos días a mi viaje, que en el fondo era una manera de hacer partícipe a mi madre, ¿no?, de algo que era tan importante para mí, que era ese viaje.
y bueno, ella siempre le ha gustado mucho viajar y le dije, venga, el país más razonable para venir, que vengas en julio, que era cuando tenía vacaciones, Uzbekistán. Y entonces, bueno, quedamos en una ciudad que se llamaba Nukus, que es la ciudad casi más al norte del país, porque nuestra ruta nos llevaría a visitar primero el mar de Aral, o en realidad lo que quedaba de este mar, que es un secarral. Fuimos a visitar una ciudad que se llama Moynak, que era uno de los pueblos donde estaba el mar de Aral, y hoy es bueno, un precipicio, un acantilado allí con los barcos oxidándose en la arena. Es impresionante. En Urgench visitamos un museo que nunca se me olvidará, que se llamaba el Museo Savinsky, precioso, de pintura rusa de exiliados que habían escapado del yugo soviético, ¿no? Y de la imposición del arte que tuvieron o a la que se veían forzados, y es un museo espectacular. Y estuvimos recorriendo de una manera más cómoda como había viajado yo, porque alquilamos para ir de una ciudad a otra en vez de ir en transportes públicos o taxis compartidos chungos. Bueno, no más que chungos, que no usaban el aire acondicionado, por ejemplo, o no tenían. Entonces ibas con la ventana bajada, hacía 40-45 grados, un aire seco que entraba cortante, que de hecho la gente se ponía una toallita que la iban mojando con una botella de agua y se la ponían en la cara. Entonces no veían nada, pero iban con la cara fresquita, ¿no? Para combatir el calorazo que hacía, ¿no? Entonces digo que de una ciudad a otra nos movíamos en taxis que íbamos alquilando para hacer esos trayectos, ¿no? Fuimos de Jiva a Bukhara, Jiva que es una ciudad preciosa, aunque en esa época me dio la sensación como de un museo viviente, así muy perfecta toda ella. Luego Bukhara, que esa estaba súper dejada y polvorienta, pero que tenía así muchísimo sabor local. Y ahí recuerdo, había un mercado alucinante los domingos callejero, que ya se ha discontinuado, y vi una pelea de gallos allí, estaban apostando, ¿no? También se veían muchos viejos con turbantes. A pesar de que no son muy religiosos en término medio los uzbecos, o no está muy extendida la práctica ortodoxa religiosa, es más bien tal vez algo más personal, interno, en las casas. Pues alguna vez veías así a los viejos con turbantes yendo a la mezquita, con túnicas largas, muy llamativo. Y visitamos eso, Bukhara hasta Samarcanda. Recuerdo que en todo este trayecto me impresionó mucho la cantidad de la corrupción que había en ese país, ¿no? Aparte de los controles estos en los que os decía que daban el soborno al policía de turno, recuerdo incluso una conversación con un dependiente de un hotel, que era un chaval joven, que me comentaba, dice, no, sí, yo estoy estudiando turismo y tal, y le decía, pero si hoy es martes, ¿por qué no vas a la universidad? Dice, es que yo no voy a clase. Yo al final del curso hablo con los profesores y llegamos a un acuerdo económico y así me voy sacando el título. Dice, porque yo en realidad en la universidad no aprendo nada. Yo donde aprendo es en el hotel, pero necesito el título para trabajar. O sea, compraba el título al profesor universitario. Esto también lo veías como turista, porque recuerdo en el mausoleo de Tamerlán en Samarcanda, de Amir Timur, vino el tipo, el guardián, y me dice, oye, si me pagas $1 te abro la puerta para que puedas ver la tumba real de Tamerlán, ¿no? Porque la que hay que tú ves es una reproducción y la real está en un sótano, digamos, inaccesible. Pero claro, si pagabas ese $1, yo no pagué porque me parece fatal, ¿no? Estos privilegios que puedes obtener pagando, como tampoco en los minaretes, por ejemplo, no dejaban subir, pero si pagabas ahí un dinerillo, te abrían la puerta para que subieras, ¿no? O sea, era un poco chungo. Y de hecho, fijaros, o sea, el día que acompañé a mi madre a Tashkent a coger el avión, cuando estaba en el aeropuerto embarcando con su amiga, la que estaba haciendo el check-in le ofreció un upgrade una subida de categoría a business. Ella estaba en turista, si pagaba $100 a ella, claro. Claro, esa es muy tentador, porque un vuelo de business igual son 600 o 700 euros de diferencia, o más, qué sé yo, pero bueno, se negó también. Pero yo creo que es un buen ejemplo de cómo funcionan ahí muchas cosas. Da pena porque la gente es divertidísima. Recuerdo que era todo el rato hello mister,
gente súper cercana, muy amable, había muy buen rollo. Me gustó mucho estar por Uzbekistán, la verdad. Y hacerlo con mi madre, pues también. La verdad es que cambia mucho la dinámica del viaje, sobre todo cuando tú estás acostumbrado a viajar por tu cuenta, pero creo que fueron 10 días en los que, bueno, pues compartimos el tránsito por ese país. Además vino otra amiga con la que nos llevábamos muy bien, Ángels, y bueno, nos lo pasamos bien, creo recordar. Y sobre todo creo, pues eso, a mi madre hacerse un poco a la idea de por qué ese viaje era tan importante para mí y que me viera disfrutarlo, ¿no? Que nunca me he sentido cuestionado por mi familia, pero sí que sé que hay muchos otros viajeros que las familias pues son un obstáculo importante a tomar la decisión, ¿no? Y yo creo que muchas veces el hecho de que el convencerles, el explicarles lo importante que es y que vean, ¿no?, lo bien que te está yendo es súper importante, para que al menos cuando tomes la decisión la respeten, porque no les queda otra. Bueno, la segunda novedad en Uzbekistán fue que vino Ana, que era una chica con la que yo estaba saliendo unas pocas semanas o meses antes de empezar el viaje, y la conocí, fijaos, a través del anuncio que puse en Altair, que comentaba en el capítulo anterior, que puse pidiendo información de alguien que hubiera hecho la ruta de la seda de esos países tan desconocidos. Ella vio el anuncio y dijo: ostras, a mí la ruta de la seda me encantaría hacerla, pero no puedo ir hasta agosto. Y yo la verdad es que no pedía compañía, pero ella se puso en contacto conmigo y empezamos a intercambiar emails y yo en esa época estaba soltero y nos conocimos, nos gustamos y oye, pues que me lié con ella y al final pues la hice partícipe del viaje también, ¿no? Entonces en la primera parte del viaje estuve solo y a partir de Samarcanda ya vino Ana y empezamos a viajar juntos, que fue un cambio importante. Claro, cuando uno está viajando solo y de repente empieza a viajar en pareja con alguien con quien yo apenas había viajado, sí que habíamos hecho un viaje un poco de prueba para ver, y sobre todo era un viaje que era mi viaje, ¿no? En el sentido de que yo lo había planeado, yo lo había soñado, yo lo había diseñado mentalmente. Y eso en ocasiones yo creo que fue un poco una fuente de conflicto, ¿no? Porque no era un viaje conjunto o diseñado por los dos. Digamos, ella vino un poco a mi viaje, ¿no? Y siempre lo sentí un poco así. Entonces, digamos, yo creo que tal vez a veces no fui suficientemente flexible o empático en ese sentido, pero también tenía muy claro que era mi viaje, que había dejado mucho detrás para seguir este sueño o este periodo de mi vida que tanto me apetecía y quería llevarlo a cabo en mis términos, ¿no? También lo bueno es que, claro, viajar en pareja te da mucha más seguridad y ganas de hacer cosas que tal vez si estás solo no te atreverías o te daría mucha pereza, ¿no? Al menos yo lo veo así. Entonces, yo creo que hice más actividades o nos metimos en sitios más remotos que tal vez si hubiera estado solo me lo hubiera pensado dos veces, ¿no? Y bueno, fue así como desde Samarcanda entramos en el país más complicado desde el punto de vista logístico, más hecho polvo, que fue Tayikistán. Era un país, nosotros entramos en 2005, pues en 2002 había acabado una guerra civil de 11 años. Desde la independencia se habían estado pegando a tiros entre las tres facciones que querían gobernar el país, ¿no? Entonces estaba todo hecho polvo, las carreteras un desastre, no había nada mantenido. Hablabas con todo el mundo y te decían que echaban de menos a Rusia. El PIB per cápita era una 20ª parte de lo del español. En fin, era un país hecho polvo, desastroso, pero increíblemente bello, ¿no? De repente, también para mí era la primera vez que entraba en el gran macizo montañoso del Pamir, en la zona del Tien Shan, las grandes montañas de Asia Central. Y ¡buah!, aquella naturaleza en estado puro fue un chute increíble, ¿no? Entramos por una frontera que se llamaba Penjikent, que a día de hoy creo que está cerrada, y me hizo mucha gracia porque era
el puesto de uzbeco era un edificio de ladrillo bien hecho, con su techo para que los coches o camiones esperaran en la sombra, y del lado tayiko había un contenedor, el donde estaban los guardias poniéndote el sello de entrada. Era un contenedor y dije, ¡buah! Esto ya dice muchísimo, ¿no? del país. Ahí hicimos una excursión preciosa de un par o tres de días a unas montañas que se llaman las montañas Fan, en el sur, que fue complicadísimo. Tuvimos que coger un autobús público que nos dejaba en un pequeño pueblo que se llamaba Artush, y desde allí subir hasta el refugio de montaña, que eran 6 o 7 kilómetros andando o en un coche, pero llevábamos las mochilas petadas, no sé qué, y dijimos, venga, vamos a subir en un 4x4 que nos cobraban, no sé cuánto era, creo que eran $10, que dices, no es nada, pero puesto en el contexto de lo que costaban allí las cosas, era carísimo, ¿no? Pero bueno, lo cogimos, y lo que recuerdo con nitidez fue cuando, vadeando un río bastante potente, el tipo dijo, no os preocupéis, pongo aquí, era un Lada, pongo la tracción a las 4 ruedas y esto lo pasamos, no hace falta bajarse y no sé qué. Y empezó a meterse por el río y el agua bajaba, pero fortísima y súper alta, y de repente se le cala en mitad del coche y el agua de verdad casi entraba por las ventanillas. O sea, de milagro que no entraba el agua. Y entonces el tipo empezó a darle al coche y que no arrancaba, y dijo, pues aquí hay que bajarse del coche porque es que esto no lo podemos sacar de aquí. Y entonces salimos del coche por la ventanilla, el agua estaba congelada, dejamos las mochilas fuera, y de esas casualidades de la vida que suceden en esos momentos, bajaba otro 4x4 al rato y remolcó, le puso una cadena, una cuerda o algo, y remolcó y sacó el Lada nuestro de allí del río antes de que se lo llevara. Yo es que de verdad que pensé que se iba a llevar el coche, y además el coche con la niña dentro, porque el tipo vino con su hija y dejó a la hija dentro como achicando agua con una botella. La chica se quedó allí sacando agua. Decías, por Dios. Pero bueno, llegamos al refugio, un refugio totalmente destartalado, soviético, muy poco cuidado, pero ahí nos dieron de comer y dormir un par de días. Hicimos unas excursiones a unos lagos de ida y vuelta que había en la zona, y claro, ya eran montañas de 4.500 metros con glaciares, eran cosas muy bonitas las que se veían allí. Lo más difícil de ese viaje fue llegar a Dushanbe, que estuvimos más de 2 días por carreteras realmente infames, y desde Dushanbe quisimos volar a Jorog, que era el punto de inicio de la famosísima carretera del Pamir. Y digo volar, volar y no ir en coche. En coche era un trayecto de 2 días, en torno a 24 o 26 horas, normalmente sigue siendo así. Pero había una aerolínea que volaba a diario en los aviones, en los Yak 40, que unos meses antes se había estrellado uno con no sé cuántos militares españoles, entonces era muy tranquilizador intentar volar en ese avión. Y finalmente, bueno, no se sabe muy bien cómo, pero conseguimos billetes. Digo que no se sabe muy bien cómo porque los billetes los vendían en el aeropuerto solamente el día antes de que saliera el vuelo. Tenías que ir allí, si la previsión del tiempo del día siguiente era buena, te vendían los billetes, pero te vendían los billetes a codazos allí con una marabunta de gente que hablaba ruso o tayiko, que se colaban, que te empujaban, porque tú vas ahí un poco... A mí esas cosas siempre me han dado mucho pudor, ¿no? Lo de meter los codos y gritar como gritan ellos para hacerte valer y llegar al mostrador, porque pienso que se debería respetar un poco el orden, pero evidentemente esas cosas no funcionan. Sin embargo, no sé muy bien por qué, desde el mostrador de al lado, una chica llamó a Ana y le dijo... ¿qué es lo que estáis queriendo? ¿Queréis billetes para el vuelo tal, no sé qué? Y la tipa nos lo vendió. Después de estar 4 o 5 horas allí en el aeropuerto, hasta que finalmente se decidía o no si se volaba, nos los vendió.
sujetos, claro, a que el día siguiente hiciera buen tiempo, no hiciera viento y pudiéramos volar, porque es un vuelo que va entre montañas, casi planeando entre los valles, ¿no? Y al día siguiente lo hicimos y fue un viaje impresionante, la verdad es que muy guay. Y allí en Jorog caímos enfermos, caí enfermo yo, con una gastroenteritis bastante potente. Es algo que pasa a todo el mundo que va por Tayikistán. Las condiciones de ese país son desastrosas en cuanto a la preservación de los alimentos. Y recuerdo perfectamente unos dumplings, unas empanadillas que me comí en Dushanbe, en un restaurante que era chino, que me supieron raro, pero pensé, es que tendrán algún aliño particular. Y no, realmente estaban malas. En cualquier caso, me tardó 2 días en hacer el efecto, pero estuve 3 o 4 días muy chungo en una casa particular de una señora que nos cuidó muy bien y tal. Un poco acojonada porque pensaba a ver si iba a tener algo infeccioso y nos contamina a todos. Pero bueno, estuve bien. Recuerdo que vino un médico a ponerme una inyección porque estaba súper deshidratado para bajarme la fiebre. Bueno, no recuerdo mucho más, la verdad. Salvo que un par de días después Ana volvió o cayó, le tocó a ella cuando ya estábamos en ruta. Y fue una putada porque nos habíamos puesto en ruta, habíamos alquilado un 4x4, la Pamir Highway, es una carretera que atraviesa todo el Pamir desde Jorog. En realidad empieza en Dushanbe, que es la capital de Tayikistán, pasa por Jorog y llega o va a morir a Osh, en Kirguistán. Y era una carretera que hicieron los rusos para vigilar porque es justo la frontera de Afganistán. Y era una carretera militar. Entonces la puedes recorrer con transporte público, furgonetas que hacen el trayecto casi del tirón, lo cual pues ya me dirás tú qué gracia tiene, porque la gracia es poder disfrutar del lugar, no solo cruzarlo. Y nos alquilamos un 4x4. Había un par de ONGs que ponían en contacto conductores locales con turistas. Y aunque era bastante presupuesto, pues lo quisimos hacer. Estuvimos 3 días por el valle del Wahan, que es ese mismo valle que va haciendo la propia frontera con Afganistán. A la derecha el Pamir, a la izquierda el Pamir, a la derecha el Hindu Kush, montañas de 7.000 metros, un valle fértil lleno de cultivos. Allí viven los Wahani, que son una etnia con lengua propia y cultura propia, allí metidos en Tayikistán, entre Tayikistán y Afganistán, y fue precioso porque por primera vez en el viaje prácticamente empezamos a utilizar las casas particulares como alojamientos con regularidad. Allí en ese país y en Kirguistán tampoco casi no hay hoteles y las casas particulares se desdoblan como alojamiento. Entonces el conductor que contratamos nos iba llevando cada noche a una diferente y era genial porque de repente ves cómo duermen, ves cómo tienen decorada la casa, convives con la familia, le pagas a ellos, estás allí con ellos, ¿no? Aunque en realidad solías estar con los hombres nada más, porque eran los que se encargaban de acoger a los huéspedes, ¿no? Las mujeres se encargaban de cocinar, cosechar, etc. Nada que nos suene, ¿no? Pero en cualquier caso fue súper bonito, tanto el recorrer el Wahan como luego el ascenso al altiplano del Pamir, que de repente pasas a estar a 3.500, 4.000 metros de altitud, con una luz especial, unos colores increíbles. Es una zona de muchos metales y minerales y es precioso los colores que hay. Y al final estabas rodeados de picos de 5.000 y 6.000 con glaciares a lo lejos. O sea, aquellos días por el Pamir nunca se me olvidarán y de hecho lo que me apetecería más que casi ningún otro lado es volver ahí. Me encantaría volver al Pamir, hacerlo con bici seguramente o con moto, no sé. Pero pasar más tiempo allí porque fue fascinante por las noches. Aquello era un festival de estrellas, la Vía Láctea. Imaginaos, es que no hay electricidad casi en ese país, entonces no había contaminación lumínica, estás a 4.000 metros. ¡Buah! Era un flipe. Y bueno, después de pasar una noche o dos en Murgab, hacer una primera convivencia con nómadas kirguizos que había allí cuando hicimos una excursión de senderismo, luego paramos otra noche en un lago que se llamaba el lago Karakul. El recorrido estaba más o menos como ya cerrado y pactado, que iba a ser una semana, 8 días, y nos dejó el conductor ya pasada la frontera, nos llevó a Kirguistán, que era mi quinto país, que me hacía muchísima ilusión visitar.
Y la verdad es que fue un amor que se ha ido cociendo o se fue cociendo a lo largo del viaje. No tardó, o sea, tardó en gustarme ese país. Y yo creo que es que venía de un país espectacular como era Tayikistán, muy montañoso, muy virgen, muy potente, a entrar en Kirguistán por el Valle de Fergana, que es un valle que está compartido entre Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Y es un valle que a mí me recordó a Castilla, de verdad, muy plano, muy fértil, lleno de cultivos de trigo sobre todo, con muchos frutales, con campos de algodón también, pero hacía muchísimo calor. Era como un secarral de repente, ¿no? Bajamos de estar a 4.000 metros apenas a 600 metros que está Osh y de repente era 40 grados, no sé. Fue bastante... me costó el inicio, pero poco a poco, a medida que nos fuimos yendo a las montañas, pues fuimos descubriendo las joyas que tiene este país y para mí la mayor de todas es la que me costó encontrar, porque al principio no veía ninguna yurta por ningún lado, ¿no? Esas casas circulares que usan los pastores nómadas en Asia Central, del que no había en ningún lado, ¿no? Y tardamos hasta que llegamos a Songkhla en poder disfrutarlas y empezar a convivir con esos pastores que durante el verano viven en lugares remotos cuidando el ganado en estas tiendas tan particulares que habréis visto también por Mongolia y demás, que son, bueno, tan características de Kirguistán. En este país estuvimos creo que 3 semanas y decidimos hacer una de las rutas que iba a ser más complicada, que era atravesar por el corazón del país para ir hacia el este. Kirguistán tiene, bueno, casi todo su territorio es montañas y tiene unas infraestructuras bastante malas, pero el norte y el sur están bien comunicados, pero el este y el oeste no tanto. Y nosotros, como estábamos haciendo la ruta de la seda, íbamos en esa dirección hacia el este, hacia oriente siempre. No nos interesaba ir a dar toda la vuelta hacia el norte para luego bajar otra vez hacia el sur y decidimos cortar por Kazarmán, que es una ruta de 2 días que hay que hacer noche en ese pueblo y que hay que o alquilar un coche propio o tener muchísima paciencia a que uno de los taxis compartidos, uno de esos 4x4 compartidos se llene. Bueno, nosotros la tuvimos en Jalalabad, esperamos durante varias horas hasta que se llenó y pudimos hacer esa travesía en 2 tramos. Recuerdo el miedo que pasé porque los conductores allí paraban a comer y a beber. O sea, allí empezaban a tomar chupitos de vodka todos, ¿no? A pesar de que son países musulmanes, tanto Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán también, le dan al vodka una barbaridad. Herencia rusa, ¿no? Desgraciadamente. Y recuerdo haber pasado bastante miedo, ¿no? Que es algo que me ha pasado en muchos otros países, en África, innumerables veces. Y es que la percepción del riesgo que yo siento y que yo tengo me parece en muchas ocasiones tan distante y tan lejana a la que tienen ellos. Allí, oye, no pasaba nada, estaban bebiendo entre todos, o sea, era como lo normal ir borracho, ¿no? Y tú dices, hostia, es que esto no puede acabar bien. Por suerte acabó bien y acabamos en la ciudad de Narín, que es donde organizamos una de las actividades que más me gustó, una excursión a caballo de 3 días desde el pueblo de Narín hasta otro pueblo al otro lado del lago Songkhla. Es decir, nosotros subíamos al lago que estaba en lo alto, le dábamos la vuelta y bajábamos por el otro lado, alojándonos en yurtas por las noches, ¿no? Y esa convivencia fue preciosa y esa actividad, ir a caballo, por suerte yo conocía un poco cómo montar a caballo y lo disfruté muchísimo, ¿no? Porque allí te das cuenta que es como se mueven los pastores en las montañas, el caballo es... Allí las niñas aprenden a montar en caballo antes que en bicicleta, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces era un poco como vivir la esencia de ese país, ¿no? Y algo parecido hicimos luego en Tasrabat, que es justo antes de entrar en China, es un monumento de piedra que hay en un valle muy, muy remoto
y allí decidimos hacer otra actividad que nunca se me olvidará, que era ir en caballo también a un lago que se llama el lago Chatir. Ese lago Chatir prácticamente marca la frontera con China, es un lago al que hay que pedir un permiso militar para poder acceder y nosotros lo teníamos, y también te pedían ir con un guía, cosa que hicimos, y nos fuimos a caballo en una excursión de 8 horas de ida y 8 horas de vuelta, atravesando un paso de montaña que se llama, yo le llamo el paso del Chatir, que está a 4.000 metros. Fue una caminata a caballo y luego a pie en las zonas más duras en las que el caballo estaba realmente molido. Y fue preciosa las vistas desde allí. Pero lo más bonito de todo fue la convivencia, especialmente en aquella yurta. Porque en aquella yurta dormimos con la familia, ¿no? En Kirguistán, a pesar de que había muy poquito turismo, las familias que alojaban a los turistas en las yurtas normalmente te alojaban en una yurta que estaba al lado, ¿no? Para darte privacidad, para que no interferir con ellos, como que es más cómodo para todos, ¿no? Quien se podía permitir comprar una segunda yurta la ponía a disposición de los turistas. En cambio, en la del lago Chatir estuvimos con la familia y entonces ahí de repente vives con ellos y ves cómo en ese mismo espacio circular, en el que hay un brasero en el medio, que es el que mantiene caliente la estancia, es también la cocina, y es donde cocinan el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿no? Y cómo una vez cocinado recogen todo, recogen la mesa que ponen ahí, una mesa muy baja que apenas levanta un palmo del suelo, aunque también otras veces se come directamente en una alfombra en el suelo. Comimos en esa mesita y luego la retiraron por la noche para en ese mismo espacio extender unas colchonetas, que era donde íbamos a dormir, ¿no? Era como un espacio increíble, ¿no? Es como equivalente además a una habitación doble, y era cocina, comedor, dormitorio, y ahí dormíamos todos en fila. O sea, nos pusieron a los 6, había 2 chavales, el marido, la esposa, y había un abuelo súper simpático. Y allí dormimos todos juntos, unos roncando, otros no, el niño llorando por la noche a ratos, no sé qué, y a las 6 de la mañana, pues la mujer se despertó a empezar a preparar el desayuno, ¿no? Y te despertabas allí con olor al guiso de cordero con cebolla que estaba preparando a modo de desayuno. La verdad es que eso se me hizo muy duro, ¿no? De estas estancias, la comida era súper básica, sencilla, basada en la carne y pues algunas patatas o repollos, cosas no perecederas, ¿no? Porque esa gente se pueden estar allí semanas y, bueno, alguien bajará a algún pueblo de vez en cuando a comprar algo, pero básicamente viven de lo que dan los animales y de bienes no perecederos. Nada, fue fascinante. Por cosas así, la verdad, son las que me enamoran de este país, ¿no? Sobre todo por ese contraste de ver cómo hay gente, ya no son nómadas, ¿no? Son seminómadas, pero qué contraste tan radical de nuestra manera de vivir sedentaria, de acumulación de cosas, a esa comparación de vivir con lo mínimo y estrictamente necesario, ¿no? La verdad es que me impactó mucho, mucho. Aunque he de decir que algo que me impactó muchísimo también fue la entrada en China. Pero bueno, antes de contaros esto, me gustaría dar las gracias a Web Empresa, ¿no? Que está apoyando este podcast desde hace ya varias semanas y que me permite seguir adelante. Supongo que la conocéis, que es una de las empresas más famosas del sector de alojamientos y dominios de páginas web, blogs de viaje. Y algo que me gusta de ellos es que no es una empresa que compita en precio, o sea, no buscan ofrecer bajos precios a costa de una calidad dudosa como hacen otros, sino que ofrecen precios razonables, sin costes ocultos ni letra pequeña, y con ello buscan tener una buena calidad en el servicio, en la atención al cliente, en la tecnología, etcétera, etcétera. Si quieres saber más de sus precios y de sus servicios, entra en webempresa.com y recuerda que si tratas alguno de sus servicios, pues puedes hacerlo con el código Un Gran Viaje, todo junto, para que te hagan un descuento del 25% en la tarifa. Y dicho esto, si os parece, continuamos por China. Seguramente la parte más dura, difícil, cansina y que, bueno, con el tiempo hizo que tuviera o quisiera cambiar los planes iniciales de viaje. Y es que cuando uno está haciendo la ruta de la seda, lo que espera es a empezarla y acabarla.
en mi caso, empezarla en Estambul y acabarla en Xi'an. A ver, no estaba definido así al principio, pero claro, si estás haciendo la ruta de la seda, pues es un poco la idea, ¿no? Ir recorriendo los diferentes rutas o ramales o versiones que hay de la ruta de la seda para llegar finalmente a esa ciudad. Pero como iremos desgranando, los 2 meses de visado que tuve en China fueron más que suficiente y acabé bastante cansadito. A ver, yo creo que yo llegué a China casi después de 4 meses de viaje y 4 meses de viaje, especialmente los últimos 2 países, habían sido duros, Kirguistán y Tayikistán, con transportes malos, carreteras malas, mucha actividad física, y llegué, yo creo, cansado a una de las partes menos abiertas al turismo de China y menos habituada al turista y menos preparada para el turista, con lo cual fue muy muy duro transitar por el Xinjiang, que es la primera provincia y más grande del país. De hecho, es la primera provincia a la que entras cuando pasas la frontera, ¿no? También se llamaba el Turquestán, o se conoce como el Turquestán, y es donde estaban la ciudad mítica de la Ruta de la Seda, Kashgar, que fue mi entrada en ese país. Está Yarkand, Hotan, Urumqi, Dunhuang, Turfan, ciudades que a alguien que haya leído de la Ruta de la Seda eran míticas, ¿no? Ciudades oasis, ciudades por las que iba la Ruta de la Seda. Y llegar a Kashgar, que yo me imaginaba como una ciudad anclada en el tiempo, fue un shock brutal, porque me encontré o sea, ya nada más cruzar la frontera, que fue complicadillo, porque cuando cruzas por el paso del Torugart, que es uno de los 2 que hay para pasar de China a Kirguistán o viceversa, tienes que llevar toda la logística cerrada, es decir, contratar con una agencia kirguiza que te lleven hasta la misma frontera en el paso y contratar con una agencia china que te recojan y te lleven hasta la ciudad de Kashgar, que está a 200 kilómetros. Bueno, pues sucedió lo que pasa en tantas fronteras, ¿no? Lo que me pasó también en Tayikistán viniendo de Uzbekistán, que era como ya desde el primer momento atravesar otro mundo. O sea, de repente llegabas de Kirguistán, de una pista infame de baches, complicadísimo de llegar, y llegabas a China y una carretera asfaltada y estupenda, unos controles de seguridad primermundistas y más abajo, cuando ya salías de las montañas, una autopista del copón, farolas, desarrollo económico. Pero claro, luego te ibas fijando ahí en los detallitos también y veías que por la autopista iba el agricultor con su tractor o con su burrito tirando de un carro, o gente caminando lo atravesaba por ahí de un lado a otro. Como que estaba yendo muy rápido todo, ¿no? Pero claro, cuando entras a Kashgar, todo lleno de centros comerciales, de luces, de tráfico, de gente, de coches, de ruido, ¿no? Porque veníamos de haber estado, casi 2 meses en las montañas, Tayikistán, Kirguistán, con problemas eléctricos todo el rato, sin casi cobertura, y de repente llegabas ahí. Eso era el primer mundo, ¿no? Y menudo festinazos ir al supermercado y poder comprar. Bueno, iba a decir de todo, pero de todo lo que hay en un supermercado bueno chino, ¿no? Que tiene poco que ver con nuestros supermercados occidentales. Pero en cualquier caso fue como llegar al primer mundo, ¿no? Y fue un poco una decepción, a la vez que una alegría por las comodidades que de repente tenías, pero fue una decepción porque yo pensé que Kashgar era una ciudad, pues eso, anclada en el pasado. Aunque al final, tanto Kashgar como Hotan o Yarkanda, que eran otras ciudades muy importantes también, les pasaba un poco lo mismo. Tenía como el centro histórico sí que estaba más o menos preservado, y alrededor de ese centro histórico estaba todo el desarrollo urbanístico de los colonos chinos, porque esa parte vivían principalmente los uigures, que es una etnia que viene de Asia Central, y los chinos desde hace unas décadas están colonizando esa zona, enviando a miles y miles de chinos de la etnia Han, para los cuales construyen grandes edificios, grandes avenidas, grandes infraestructuras, grandes centros comerciales, es decir, ciudades chinas. Y eso le quita un poco el glamour a toda esta región. Pero claro, cuando
estás caminando por Kashgar o por Yarkanda, que también era muy bonito, y de repente el casco antiguo es como una medina de edificios de 1 o 2 alturas. La mayoría ya no son los originales porque hace 10, 15 años los derribaron y reconstruyeron con ladrillo y otro tipo de arquitectura, pero igualmente empiezas a encontrar pequeños artesanos trabajando o tiendas de especias, ¿no? Donde compras desde la calle y compras pieles de serpiente o escorpiones, o talleres de madera donde tallan los instrumentos musicales o utensilios de cocina, o ves a herreros allí puliendo cuchillos, ¿no? Como se ha hecho siempre. No sé, de repente como que te reconciliaba con eso que andabas buscando, ¿no? Con eso que pensabas que ibas a ver y que efectivamente ahí está, ¿no? Todo como que cobraba sentido, ¿no? Y claro, lo bueno de China es pues la cantidad de restaurantes, los puestos callejeros, la disponibilidad, el consumismo que hay, ¿no? Y eso, a efectos de alguien que venía de pasar semanas ahí un poco de penurias, pues fue reconfortante. Recuerdo, en los restaurantes al principio era complicadísimo comer porque entrabas a un restaurante y como eras extranjero, digo restaurantes chinos bien, no puestos callejeros, ¿no? Y entonces te llevaban a como los salones privados, pero te traían la carta en chino, que no había ni una foto ni había un nada, no podías traducir nada, no había Google Translate y de repente era como súper frustrante, ¿no? Entonces, al final lo que acabamos haciendo en esos restaurantes, cuando íbamos a un restaurante de estos, era salir a buscar a la gente o meternos en los privados de otros, ver qué estaban comiendo y decirle al camarero, yo esto. Alguna vez nos metimos en alguna cocina también para decirles, oye, unas verduras, un pak choi con unas setas, yo qué sé, y les señalabas. Fue realmente frustrante. De hecho, a ver, sí que había un restaurante, el que organizó toda la logística era el John's Café, que era la pieza angular de todos los turistas y viajeros que pasábamos por allí, y ellos tenían la carta en chino y en inglés, y entonces le dijimos, oye, déjanos que hacerle unas fotocopias, pero el tío no nos dejó, creía, yo que sé, que le íbamos a copiar la carta o algo, pero nos puso a un tío que nos dijo, si queréis, le pido a uno de los camareros que se siente con vosotros y los platos que queráis os lo escribe en chino. Y entonces le íbamos diciendo, venga, tallarines con carne, y el tío lo escribía en chino. Y, o sea, fue como reproduciendo el menú a mano, que dices, vaya locura. De esa zona, que se llama el Xinjiang, es súper famoso el desierto del Taklamakan. Es el segundo desierto de arena más grande del planeta después del Sáhara. Su nombre quiere decir el que entra no sale. O sea, imaginaos el miedo que producía ese desierto y obligaba a todos los mercaderes a rodearlo por el norte o por el sur. Sin embargo, desde hace unos años han encontrado petróleo en la mitad del desierto y los chinos han hecho una carretera, una autopista para surtir, digamos, de materiales y poder construir esas, las refinerías o los campos de extracción de petróleo. Y entonces en la actualidad hay la posibilidad de atravesar ese desierto de dunas, que es espectacular. Son más de 500 kilómetros en línea recta de dunas y dunas y dunas, y es posible atravesarlos en un autobús. Y eso es lo que hicimos, cogimos un autobús en Hotan con destino a Urumqi, que fueron 20 horas en un sleeper, que para mí era la primera vez que lo usaba, estos autobuses con camas en vez de asientos, que por suerte tenía aire acondicionado, lo cual significaba que los chinos no podían fumar, porque los otros autobuses locales que habíamos cogido, que eran autobuses convencionales, todo el mundo fumando dentro de los autobuses. Bueno, tremendo. Pero bueno, el caso es que este autobús fueron horas y horas y horas de atravesar el desierto. Desgraciadamente solo una parte durante el día, el resto durante la noche, pero era increíble esa sensación de atravesar, era como navegar por un mar de dunas, ¿no? Era como ir en un barco, que en este caso era un autobús, en un mar de dunas y dunas y dunas, pero dunas enormes y bonitas, o sea, como las del Sáhara, ¿no? Fue una experiencia brutal, preciosa, realmente. Casi digamos que valdría la pena hacerla de día, aunque haga el calorazo que debe hacer allí. Y a medida que fuimos avanzando, a pesar de, como os comentábamos, era muy difícil comunicarse con la gente, a casi nadie le importabas más que a los uigures sí, la verdad es que flipaban bastante con nuestra presencia, ¿no? Se paraban cuando estabas por la calle a mirar cómo pasabas, se paraban cuando estabas comiendo o comprando en una tienda.
te sentías súper observado, ¿no? Pero casi como si fueras extraterrestre, que es una sensación que luego también tuve en el Tíbet. Y que por un lado dices, qué guay, porque eso quiere decir que no hay mucho turismo y no están súper habituados y te hace sentir muy especial. Y al final es lo que tú también haces, tú vas allí a observar a la gente. Pero por otro lado también era súper cansino, realmente sentirte tan observado en todo lo que hacías. Recuerdo en una ocasión que íbamos en un autobús y no sé qué película pusieron, una de Schwarzenegger, fíjate, y el tibetano que llevaba a mi lado se pasó toda la película o todo el rato mirándome a mí. Pero claro, imaginaos tener a un tío sentado a medio metro, a 1 metro al otro lado del pasillo, mirándote a ti en todo momento. Claro, era como la realidad supera la ficción de la televisión, ¿no? Es como... Pues eso cansó, eso me cansó bastante, la verdad. Y sobre todo me fue cansando lo que fuimos encontrando, ¿no? Fuimos encontrando en una ciudad mítica que era Turfán, ¿no? También allí te desplazabas de ciudad en ciudad que estaba cada una a 500 kilómetros, yo qué sé, o a 300 kilómetros, se tardaba mucho, ¿no? Entonces ahí sí que íbamos siguiendo las grandes etapas de la ruta de la seda, que eran estas ciudades, ¿no? Turfán y luego Dunhuang. Pues de repente eran ciudades como pervertidas un poco hacia el turismo chino. Y es un turismo hediondo, horroroso, basado en la comercialización y la venta, ¿no? Recuerdo fuimos a un Grape Valley, le llamaban, ¿no? Que era como ver cómo se cultivan. Esa zona es muy famosa por las uvas y por los secaderos de uvas para hacer las pasas, y podías hacer una visita o acercarte a zonas donde las cultivaban. Pero claro, era como un parque temático. Y entonces tú pagabas una entrada allí para entrar a ese valle. Y en ese valle te encontrabas que si una reconstrucción de una casa uigur con 2 uigures allí para que te sacaras fotos con ellos. Luego una carpa que había unos trapecistas y no sé qué. Luego otra tienda, y todo eso con puestecillos a lo largo de caminos, con puestecillos comerciales, ¿no? Y era como, qué horror. Algo parecido nos pasó un poquito más adelante en las dunas de Dunhuang, que son brutales. Son unas dunas de decenas de metros de altitud que mueren justo en el pueblo, están de hecho avanzando hacia el pueblo, algún día lo engullirán, y son una de las dunas más preciosas que he visto nunca. Pues para entrar en esa zona de dunas tenías que pagar, había una entrada, pero una entrada... ¿Para qué? Para que luego contrataras dromedarios o quads, o te tiraras en dunas bajando como en trineo, o que contrataras un jeep o incluso parapente. O sea, era como un parque temático. Ahí lo que hicimos fue, dijimos, no, pasando de esto, nos alquilamos unas bicicletas y nos fuimos varios kilómetros hacia no me acuerdo, este o oeste, da igual, y nos saltamos la valla por allí donde no había nadie, estábamos súper lejos, y de repente viene alguien de algún lado allí a gritarnos con un pito, y era un guardia que nos había visto que nos habíamos colado a la zona de dunas, y nosotros lo que queríamos era simplemente estar allí en la duna tocando la arena, viendo el atardecer, ¿no? Y era como, han comercializado eso. Y también, bueno, lo de la reconstrucción de monumentos, ¿no? Por ejemplo, en Turfán, que hay un famoso minarete que se derrulló hace no sé cuántas décadas o siglos, pues no, lo han reconstruido y está ahí precioso, todo nuevo, te cobran un dineral para entrar. Es como ver la reconstrucción, ¿no? Todo el rato. Los chinos valoran lo reconstruido más que preservar lo antiguo, ¿no? Y eso lo vimos en toda esta región, en la región del Xinjiang, y fue odioso. En su día escribía que era como comer comida congelada, que me gusta mucho esa imagen, ¿no? Es como sabes que no, sabes que como que no. Y lo mismo, fuimos a las cuevas budistas de Dunhuang y oye, te enseñaban 2 o 3 celdas. En su momento me jodió mucho porque pagabas un dineral, bueno, que para el presupuesto que llevábamos hoy deben costar muchísimo más dinero, pero pagabas un dineral y te enseñaban 3 o 4 y te sentías realmente timado. Luego lo piensas y claro, es por una cuestión de preservación, ¿no? Porque la de miles y miles y miles de personas que vamos a ver esas pinturas budistas, pues eso, que acaban deteriorándolas, ¿no? Pero lo que os quería comentar sobre todo es que en Dunhuang fue la ciudad en la que tomamos la decisión de abandonar el proyecto de recorrer la ruta de la seda. La verdad es que
creo que no sentí pena por no llegar hasta Xi'an, que estaba pues a 1500, 1700 kilómetros. O sea, aún quedaba trecho, pero bueno, se podía haber hecho, ponte en una semana tranquilamente, o incluso menos, o incluso haber volado, para al menos haber llegado a Xi'an, ¿no? Pero me cansé de los chinos, me cansé de viajar por China, más bien. Como que sentí que no estaba disfrutando, estaba cansado de esa cultura, y la decisión que tomamos fue continuar por lo que es China, pero cambiar de cultura. Decidimos ir hacia rumbo al sur, rumbo al Tíbet. No entramos en el Tíbet político, pero sí que fuimos por la zona de la meseta tibetana, que no pertenece a la región autónoma del Tíbet, que me pareció súper interesante, el Qinghai, que se llama, espectacular, y realmente me encantaría volver a repetir ese trayecto, yendo hacia el sur, pasando todo por poblaciones tibetanas al 100%, pasando por decenas de monasterios, casi todos restaurados porque con la revolución cultural los habían quemado la mayoría de ellos, pero cambiamos de cultura y nos sumergimos en una cultura tibetana que fue refrescante realmente, ¿no? Pasamos por Shershu, por Wuyushu, y llegamos hasta la capital de Sichuan, que es Chengdu, varios días después de haber circulado por pistas, por el altiplano tibetano. No sé, recuerdo que aquella me causó mucha fascinación, aquella zona, mucha. No solo por el rollo budista, que es estéticamente es impresionante, pero por ellos, por la gente, por los tibetanos, cómo visten, cómo se relacionan, cómo actúan. No sé, por esa cultura que tan maltratada está, aunque en esa región, bueno, la verdad es que no vimos el asedio que sufren en lo que es la región autónoma. Y la idea era, como os decía, pues cambiar un poco de cultura, y la idea era irse de ese país, y decidimos continuar por el sudeste asiático, continuar por Myanmar, continuar por Tailandia, Malasia, llegando hasta Singapur, y desde allí volar a Filipinas, que fueron 3 meses más de viaje. Pero el viaje por China concluyó no en Chengdu, sino que bueno, aprovechamos y recorrimos un poquito esa zona de Sichuan, que es tan montañosa y tan salvaje en muchos aspectos. Fuimos a alguna de las ciudades como famosas, como Liyang, que es una desgraciada gentrificación de pueblo que hubo tras un terremoto, muy cookie todo, pero realmente es un pueblo museo lleno de tiendas y de teterías bonitas para estar. Estuvimos por Zhongdian, que la han renombrado la Shangri-La. Estuvimos en Benthilan, que allí, fue muy curioso, coincidimos con las fiestas locales esa noche, entonces nos quedamos a dormir allí, y resulta que a la mañana siguiente había la gran celebración, que eran peleas de toros. No eran corridas de toros, sino que eran apuestas para ver cómo toros se peleaban para montar a una hembra, que era usada como cebo, y 2 machos peleaban para ver quién era más fuerte y quién ganaba. Y de la gente quién se forraba con las apuestas, claro. Y la verdad es que los combates duraban apenas un envite, 10 segundos, 15 segundos, y ya tenían ellos claro quién era el ganador, los toros, quiero decir, y uno se retiraba, ¿no? También estuvimos por Dali, un pueblo bastante bonito, y acabamos en Kunming, que es desde donde volamos a Myanmar para que siguiera el viaje. Y qué cosas, ¿no? De repente fue una ciudad que me gustó bastante, he de decir. Casi como que no me importaría vivir una temporada allí, ¿no? Porque era una ciudad de esencia china, ¿no? Que no estaba impostada, digamos, era una ciudad china 100%. O eso es lo que yo sentí, ¿no? Una ciudad más o menos moderna, más o menos tradicional, según qué barrios, pero no era como otras ciudades tibetanas o uigures que habían sido colonizadas y despreciadas por los colonizadores, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la última ciudad china, vencía el visado, 2 meses de visado, y el viaje continuó, como os decía, por el sudeste asiático, acabando en Filipinas, coincidiendo con las Navidades. Y es que no os voy a engañar, estaba cansado y me apeteció volver, ¿no? Así como
Muchas veces se piensa, ¿no?, que un viaje largo, cuanto más largo sea, mejor, o cosas así que oigo muchas veces. Bueno, sí, está bien planear lo que sea muy largo, porque siempre es más fácil volver antes que no alargarlo en caso de que hubieras dicho que solo ibas a estar viajando 6 meses, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, o con un permiso, o cosas así. Pero yo me sentía agotado física y mentalmente, y volví y ya me quedé. Volví a Madrid, y el viaje se acabó. La verdad es que hoy en día lo pienso y no sé si fue un poco, entre comillas, un error, en el sentido de que, era mi primer gran viaje y tendría que haber igual intentado sacarle el máximo, haberlo estirado lo máximo posible. Pero luego, por otro lado, pienso que fue un acierto escuchar a mi cuerpo, y si el cuerpo me pedía volver a casa o descansar, había que escucharle, ¿no? Otra cosa que, bueno, creo que no me planteé fue al llegar, pues tomarme una pausa, volver a casa un mes y seguir, yo qué sé, por América, por decir algo, ¿no? Pero eso ni se me planteó, no se me pasó por la cabeza, ¿no? Como decía en el primer episodio, yo es que no había conocido a otros viajeros de largo recorrido, no sabía qué cosas era normal hacer, o qué cosas se podían hacer, qué cosas no. Hoy esto ha cambiado mucho gracias a los blogs, a las redes sociales, a las jornadas de los grandes viajes que organizo, o eso espero, y a este podcast, por cierto. Pero entonces me sentía bastante, entre comillas, culpable, ¿no? Porque era en plan, ya me he cogido 8 meses para hacer este viaje, ya toca volver a la vida normal, ¿no? Como sintiéndome un poco culpable de haber disfrutado de ese tiempo sin trabajar, ¿no? Creo que me fui un poco con esa cosa en la cabeza desde el principio, ¿no? Como que tal vez no estaba del todo bien después de haber estudiado una carrera, económicas, de haber trabajado duro unas pruebas para conseguir la beca del ICEX y haberme ido a vivir al extranjero y trabajar en el extranjero, después de haberme formado, de trabajar en comercio exterior. Era como, bueno, visto ahora, no sé, como que parecía que igual tirara por la borda mi carrera, ¿no? Y no pasó eso, pero sí que la carrera se resintió por completo. O sea, yo volví a Madrid, dejé mi vida de Barcelona atrás. Ana era de Barcelona, entonces durante una temporada estuvimos en la distancia. Y yo volví, sufrí una crisis bastante importante de no saber qué coño hacer con mi vida. La verdad es que no lo niego y lo cuento tranquilamente, pero mi regreso fue muy duro. No digo que todos los regresos sean duros, pero el mío lo fue. Y lo fue porque me fui con un planteamiento de viaje y de vida que daba pie a ello. Yo me fui de Barcelona un poco escapando de una vida que no me gustaba y empaqueté todo y dije, a la vuelta ya pensaré lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, claro, te vas con ese planteamiento vital que te da, vuelves, digamos, y dices, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? Ahora me toca pensarlo, ¿no? Ahora me toca poner a ello. Y no es algo que resuelvas en unas semanas, ni en unos meses. Al menos yo tardé bastante. Lo que sí es cierto es que tenía claro que quería que el viaje formara parte de mi nueva carrera profesional, que mi trabajo estuviera relacionado con algo que me daba mucho placer, ¿no? Pero tampoco quería, entre comillas, tirar por la borda todo el esfuerzo de estudios que había hecho y toda la experiencia que también tenía, ¿no? O sea, no quería volver a exportación, eso lo tenía muy claro, no quería ser comercial, no quería vender cosas, pero sí que quería aprovechar esa experiencia de economista en algo aplicado al mundo de los viajes. Y os vais a creer que la casualidad o la causalidad vino a marcarme el camino. Un día mi madre vino con un recorte del periódico, porque bueno, cuando yo volví, lo primero que quise es plasmar esta experiencia en un libro. O sea, había sido una experiencia tan importante para mí y en unas zonas tan desconocidas que yo me pensé que iba a ser como Colin Zubron, que iba a escribir la obra magna de la Ruta de la Seda. Y entonces me puse a escribir sin más, pam, escribiendo. Todos los días escribía, realmente era como, me puse mucho a ello. Lo primero, pasar todos mis diarios que escribí a diario prácticamente, en esas moleskines que llevaba conmigo, y me puse a escribir, a transcribir los diarios a ordenador. Y luego
empecé a escribir el libro. Lo que pasa es que, claro, no tenía ni idea de cómo se escribía un libro, cómo se planteaba, que había que hacer un índice, pensar previamente qué querías escribir y qué no, sobre todo. Y yo empecé a escribir de todo, en fin, de repente me encontré con 200 páginas y solo había descrito mi viaje por Turquía. Entonces no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo, era imposible hacerlo bien. Total que mi madre vio en un recorte del País, del Viajero, el suplemento, que la Sociedad Geográfica Española iba a hacer un curso de escritura, que estaba Paco Nadal, uno de los profesores, y ahora no me acuerdo quién, pero había 4 profesores. Y fui a ese curso y fue como wow, que aprendí un montón, pero sobre todo hablé con la organizadora, que era Lola Escudero, que era la secretaria general, era y es de la Sociedad Geográfica, y hablando con ella, porque yo era el más joven de los que estaba allí, pues le expliqué, ¿no? Yo acabo de volver, tal. Ella, bueno, me preguntó que cómo había descubierto el curso y qué era de mi vida, ¿no? Porque siempre estaba bien que en la Sociedad Geográfica hubiera gente más joven. Y bueno, le expliqué cómo había llegado ahí, el viaje, que estaba en el paro, que era economista, y me dijo, envíame tu currículum ya mismo porque estamos buscando un gerente para la asociación. Y entonces de repente hice un par de entrevistas y acabé trabajando como el gerente de la Sociedad Geográfica. De repente el trabajo vino a mí. O sea, fue una casualidad tremenda, pero durante 3 años estuve aplicando tareas de gestión y control económico y administración, que era lo que yo había aprendido en la carrera, digamos, aplicado al mundo de los viajes, organizando viajes, conferencias, coordinando la oficina, tertulias, actividades. Realmente fue un bello encuentro, pero sobre todo fue esa reflexión que había hecho de cuando yo vuelva, o sea, no quiero volver a lo mismo, ¿no? Pero fue complicado hasta que encontré el qué. Así un poco por cerrar, porque como siempre me alargo más de lo que tengo pensado inicialmente, que es 1 hora, y al final pienso quién va a querer escuchar esto y aguantar hasta este momento. Espero que si has llegado hasta aquí, muchas gracias, porque eso quiere decir que te ha gustado. Pero bueno, para cerrar a modo de balance del viaje, pues pensar un poco pienso, ¿no? ¿Valió la pena eso? Y claro que valió la pena, o sea, sin dudarlo. De hecho, viendo ahora las cosas, una de las grandes sorpresas que me he llevado es que ese no ha sido el único gran viaje que he hecho. En la época sí que pensé que tal vez ya está, que iba a ser el único. Pero luego, no sé si recordáis, si habéis escuchado el podcast número 39 y el 40, estuve viajando con Itziar Marcotegui, mi pareja actual, durante 1 año por África. Y hay nuevos proyectos en mente. Bueno, siempre lo he sabido. Siempre lo que pasa es que no siempre es fácil encontrar el momento. Pero desde luego que pensé que iba a ser algo que iba a ser una vez en la vida, y fijaos, me cambió la vida, más que fuera solo una vida. Fue un viaje también en el que hice muchas cosas por primera vez, que he ido diciendo, ¿no? Como aceptar invitaciones de gente o aventurarme a hacer cosas que en mi entorno habitual no hubiera hecho. Fiarme de desconocidos, por ejemplo. No sé, ese tipo de cosas que te hacen mejor persona, mejor viajero desde luego, pero mejor persona, ¿no? Y creo que también me hizo darme cuenta de que si había sido capaz de hacer ese viaje, de haberlo disfrutado, de haberlo superado, de haberlo llevado a cabo, ¿no? A pesar de las incertidumbres o miedos o problemillas que tuve antes y durante, me hizo darme cuenta de que era capaz de hacer cualquier cosa. De que yo mismo era el dueño de mi rumbo, ¿no? Y de mi vida. Y de que, bueno, cualquier trayectoria que tuviera, tanto en lo personal como en lo laboral, era alterable, ¿no? Que nada es para siempre, ¿no? Que fijaos cómo ha evolucionado la cosa hoy en día, ¿no? Yo, que era un economista convencional, llamémosle así, de traje y corbata, trabajando en exportación, hoy, con el paso de los años, no solo fue por culpa o gracias a ese viaje, pero con el paso de los años ahora me dedico a lo que es mi pasión verdadera. Con el paso de los años me he dado cuenta, el viaje y viajar, ¿no? Con este podcast, con las jornadas de los grandes viajes, con la editorial Viajera, con los libros que he escrito, que por cierto, que no lo he dicho, pero de la Ruta de la Seda
al final escribí un libro. Años después, os lo cuento muy brevemente, años después me contactó una editorial que se llamaba Niberta y me dijo, oye, tenemos una colección que se llama Cuadernos de Viaje, que publicamos libros que tienen 100 páginas con este enfoque, con este estilo, no sé qué. ¿Te apetecería escribir uno de la Ruta de la Seda? Y mira, yo ya en esa época ya había escrito varios artículos para revistas de viajes y demás, ya sabía cómo escribir, cómo estructurar un libro, y más cuando te daban las pautas de cómo escribirlo en cuanto a la longitud y el enfoque. Entonces me animé a escribirlo, se llama Te odio Marco Polo, y bueno, si os apetece leerlo, lo podéis encontrar. El mejor sitio es en la editorialviajera.es, que es mi página web, o la editorial que tenemos Itziar y yo, porque ahí os lo enviaremos directamente y si queréis incluso pues os lo puedo enviar firmado. Pero bueno, que no era la intención meter esta cuña final, pero que acabé hasta escribiendo el libro que quería, ¿no? Y bueno, no sé, ya veis que dejo pendiente todo la continuación del viaje, lo que pasó por Myanmar, por Tailandia, Malasia y Filipinas. En fin, eso para mí ya fueron casi vacaciones, se podría decir, porque viajar por el sudeste asiático después de haber viajado por Asia Central y por esas partes de China fue facilísimo, y no sé si tendría así tanta chicha ni cosas que contaros. Pero bueno, que si tenéis más dudas de la Ruta de la Seda, de verdad, escribirlas en comentarios, o si preferís, escribidme un email a hola@ungranviaje, o incluso por redes sociales, que soy Pablo Strubel, aunque las redes sociales como Instagram son horrorosas para enviar mensajes. Pero bueno, estaré encantado de daros cualquier idea, sugerencia, consejo, pista, lo que queráis, sobre todo de Uzbekistán y Kirguistán, que son los países en los que estos últimos años he estado trabajando o estoy trabajando como guía, y que son los que conozco un poquito mejor. Nada, muchísimas gracias por vuestra escucha. Ha sido un placer hablar y compartir esta experiencia que tenía un poquito abandonada o casi olvidada ahí en lo más remoto de mi memoria, pero con la excusa de que estoy aquí viviendo